Bendiciones, hermanos. Estamos en la clase número 3 de métodos de estudio bíblico. Y en esta clase vamos a empezar a conocer, a estudiar y a ver también un pequeño ejemplo de un método, de una forma como podemos estudiar la Biblia. Y el primer método entonces que vamos a conocer es el estudio bíblico devocional. Y este método es bastante útil y necesario porque como el nombre mismo nos apunta, es el método que vamos a utilizar en nuestra lectura diaria para nuestra reflexión personal, para nuestra edificación personal todos los días. Entonces es bastante importante que sepamos cómo utilizar este método para el estudio de la Biblia. Este método devocional se conoce con el nombre devocional porque acentúa el estudio con el fin de producir la edificación de la vida espiritual del cristiano, llevándole a una experiencia más real de su conocimiento de Dios y de su entrega personal a Él. Entonces, como ya hemos dicho, tiene que ver con nuestro estudio personal, nuestro crecimiento espiritual. El método devocional implica tomar un mensaje de la Biblia, grande o pequeña, y un pasaje de la Biblia, grande o pequeña, y meditar en ella con devoción hasta que el Espíritu Santo le muestre un medio de aplicar la verdad en su vida, de modo que sea personal, práctico, posible y mensurable. El objetivo es tomar en serio la palabra de Dios y ser practicante de lo que ella dice. ¿Por qué la aplicación es importante? Ya hemos mencionado esto en otras clases, pero vamos a hacer un énfasis aquí a este punto. La Biblia fue dada para mostrarnos cómo tener una relación con el Dios Todopoderoso y cómo vivir la vida según su camino en este mundo. Fue dada para cambiar nuestra vida, para hacernos más semejantes a Jesucristo. La Biblia es un libro práctico porque se interesa por la vida práctica. El estudio de la Biblia sin aplicación personal es solo un ejercicio académico sin valor espiritual. Es solo conocimiento. Entonces, lo importante, después que uno ha leído y estudiado la Biblia, es exactamente la aplicación de estas verdades, de estas enseñanzas en su vida personal. Pasos a seguir para el estudio bíblico devocional. Primero, obviamente, leer el texto bíblico. Segundo, observar el texto bíblico. Tercero, interpretar. Cuarto, hacer la correlación. Y quinto, la aplicación. Y aquí ustedes probablemente, seguramente, van a estar acordándose de los pasos que vimos ayer en la clase número 2, de que sirve para todos los métodos, que son los pasos OICA: observar, interpretar, correlacionar y aplicar. Y aquí en el estudio devocional también vamos a utilizar, obviamente, estos pasos. Entonces, en líneas generales, lo primero que vamos a hacer, lo que hacemos cuando vamos a estudiar la Biblia por el método devocional, es exactamente esto: leer el texto, observar, interpretar, hacer la correlación y la aplicación. Ahora, más específicamente, cuando estamos en el método devocional, ¿qué debemos entonces, en la parte de observación e interpretación, qué debemos entonces buscar en el texto? Primero debemos observar cuál es el tema general del texto. Después, las observaciones generales, y ahí les solicito, les pido que vean otra vez todo lo que involucra la observación para que entonces puedan hacerlo en el texto que están leyendo.
También se debe observar en este momento de la observación si hay algún mandamiento en el texto, mandamientos específicos para obedecer, imperativos, si hay promesas, si hay algún ejemplo a seguir, si hay la mención de algún pecado que se debe abandonar o evitar, y cuáles son las enseñanzas principales y por último la aplicación personal. El estudio de la Biblia es la aplicación y no la interpretación. Considerando que Dios quiere cambiar nuestras vidas por su palabra, es importante aprender a aplicar la escritura en nuestra vida antes de aprender otro método de estudio de la Biblia. Entonces, aquí otra vez, ustedes están viendo la importancia, la gran importancia que tiene exactamente el momento de aplicar todas las enseñanzas del texto a nuestra vida personal. Y como ya hemos dicho también en otra oportunidad, es muy fácil aplicar las enseñanzas del texto bíblico a otras personas. Es difícil hacer la aplicación a uno mismo. Por tanto, cuando estamos estudiando la Biblia, por el método devocional o cualquier otro método, la aplicación debe ser siempre en primera persona. Yo, cómo estas enseñanzas, cómo estos mandamientos, cómo estas verdades se aplican a mi vida personal. Cómo yo estoy delante de estas enseñanzas. Estoy cumpliendo, estoy desobedeciendo, qué tengo que cambiar en mi vida, qué necesito hacer que la Biblia me ordena o que necesito evitar, dejar de hacer que la Biblia me advierte. Entonces, el momento de la aplicación personal es muy importante y deseo sinceramente que cada uno de ustedes lo tome en serio de verdad. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de un estudio bíblico devocional. Vamos a tomar el texto de Juan capítulo 2, un texto bastante conocido, Juan capítulo 2, del versículo 1 a 12. Este texto trata exactamente de las bodas de Caná. El texto dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Aquí hemos hecho una lectura, y solamente vamos a hacer una, por supuesto, pero una recomendación también bastante importante cuando vamos a hacer nuestro estudio devocional es que
se lea el texto más de una vez, 2 veces, 3 veces. Cuanto más leemos repetidamente el texto, más vamos a entender, más claro el texto se pone delante de nuestros ojos. Entonces tenemos el texto y ya hemos hecho la lectura. ¿Cuál es el tema general? Este pasaje relata el primer milagro que Jesús hizo. Él transformó el agua en vino. Una recomendación también, olvídate de los títulos y los títulos que hay en los inicios de los capítulos o en cada parte. Olvídate de estos títulos. Lee el texto y trate de sacar el tema del texto por la lectura y no por lo que está escrito en estos pequeños títulos que están arriba de algunos versículos o algunos capítulos. Entonces, en este texto, el tema general es exactamente el primer milagro que Jesús hizo. ¿Y cuál fue este milagro? Transformó el agua en vino. Observaciones. ¿Qué se observa en este texto? Jesús estaba en unas bodas en Caná de Galilea, y esto vemos en el versículo 1. La madre de Jesús y sus discípulos también eran invitados para estas bodas. La madre de Jesús habló con él para que resolviera el problema del vino que se había acabado. Jesús le contestó de una forma rara. La madre de Jesús alertó a los siervos de que deberían hacer todo lo que Jesús les ordenara. Jesús habla el primer orden, que deberían llenar las tinajas de agua. En cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros, como dice el texto. Jesús da el segundo orden, que deberían sacar el agua de las tinajas y llevarla al maestresala. Los siervos obedecieron a todo lo que Jesús ordenó, o sea, tanto el llenar las tinajas de agua y después sacar el agua y llevar al maestresala. El maestresala probó el vino y se puso espantado con la calidad del vino, comentando el hecho con el novio. Este fue el primer milagro que Jesús hizo. Después fueron a Cafarnaúm. Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces, observen también que cada una de las observaciones del texto, hay también el versículo a donde se sacó esta observación, donde está registrado este hecho o esta información que se menciona aquí en la observación. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la observación. Exactamente tratar de verificar, de ver todo lo que el texto dice, todo lo que pasa en el texto, los órdenes que fueron dados, quién estaba obedeciendo, quién estaba ordenando, quién hizo o qué en el evento del texto. Después vamos a observar si hay mandamientos a obedecer. Aquí en el texto fueron dadas 3 órdenes, ¿ok? Una orden fue dada por la madre de Jesús y ella dijo que deberían hacer todo lo que Jesús ordenara. Los 2 otras órdenes fueron dadas por Jesús, que fueron llenar las tinajas de agua y llevar el agua al maestresala. Entonces, directamente, objetivamente, no tenemos ningún mandamiento de parte de Dios aquí. Lo que tenemos de más objetivo aquí es la recomendación de la Madre de Jesús, que uno debe hacer y obedecer todo lo que Jesús ordena. Esta es la recomendación más clara, más específica que encontramos en este texto.
¿Hay alguna promesa en este texto? No, no se encuentra aquí ninguna palabra, ningún versículo que sea una promesa específica de Dios a alguien. 6. ¿Hay ejemplos a seguir? Sí. De los siervos que obedecieron a la palabra de Jesús, como vemos en el versículo 7 y en el versículo 8, a donde Jesús ordenó, primero la madre de Jesús dijo que ellos deberían hacer todo lo que Jesús ordenara. Y después cuando Jesús ordenó que llenaron las tinajas y que llevaron el agua al maestresala, ellos obedecieron. Entonces, la obediencia de estos siervos a Jesús, a las órdenes que Jesús dio, es un ejemplo que nosotros también podemos y debemos seguir. O sea, cuando Jesús nos da un orden, nosotros como siervos debemos obedecer. No debemos estar cuestionando o argumentando, debemos simplemente obedecer. Y aquí ya tenemos una correlación. El texto de 1 de Samuel 15:22, que nos dice que es mejor obedecer que sacrificar. Vamos a leer el texto que estoy seguro usted ya conoce, pero es siempre importante que podamos leer la Biblia como exactamente está escrito. 1 de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Entonces, aquí ya tenemos un texto, aquí tenemos un ejemplo de lo que es correlación. Buscar un otro texto que nos ayude a entender mejor algo que hay ahí. Y aquí en el caso estamos viendo el ejemplo de la obediencia de estos siervos. Vemos entonces la recomendación de Samuel ahí en este versículo y que muestra exactamente por qué Samuel dijo estas palabras, porque Saúl, el rey Saúl, había exactamente desobedecido a las palabras y a la recomendación que Dios había dado. No tocaba a los reyes ofrecer sacrificios y Saúl lo hizo. No esperó que Samuel, que era el sacerdote, que debería hacerlo, llegara para hacerlo. Entonces, vemos ahí el ejemplo de los siervos que obedecieron y un texto que es una correlación para que nosotros podamos reflexionar. Obviamente, hay muchos otros textos en la Biblia que hablan del hecho de obedecer que podríamos agregar aquí y profundizar más este detalle, este hecho de la obediencia. ¿Hay algún pecado a abandonar o evitar? No, el texto no menciona ningún pecado, ningún hecho, ninguna acción que debemos evitar. Enseñanzas principales de este pasaje. Podemos sacar como enseñanza principal la importancia de la obediencia. Es importante considerar la orden de la Madre de Jesús, hacer todo lo que Jesús ordena. Aquí hay un detalle importante, que se debe hacer todo, o sea, la obediencia de los mandatos de Jesús debe ser incondicional y sin cuestionamientos, aunque parezcan raras. Debe ser una obediencia absoluta, completa. Todo quiere decir completo, absoluto. Y hay una otra observación aquí también. Observen que los comentarios que uno va a hacer de las enseñanzas que se está sacando, del análisis que se está sacando del texto, usted va a escribir con sus propias palabras, con su propio entendimiento. Como está aquí el ejemplo. Es importante considerar la orden de la Madre de Jesús, hacer todo lo que Jesús ordena. Aquí hay un detalle importante que se debe hacer, etcétera, etcétera. Entonces, usted va a escribir en sentencias, en frases, las enseñanzas que usted está observando en este texto o en el texto bíblico que vas a estar leyendo.
Aqui seguimos com o análisis desta enseñanza principal, que é a importância da obediência. A ordem de Jesus foi de llenar de água. Solo después es que hubo vino. Primero el agua, después el vino. El agua en la Biblia es la palabra misma y también el Espíritu Santo. Primero hay que llenarse de la palabra, que nos regenera, sana, limpia, convierte, hace sabio y alegra el corazón. Y ahí tenemos las referencias de Primera de Pedro 1:23, Juan 15:3 y Salmos 19, 7 y 8. Y vamos a leerlas. La consecuencia es el gozo y la alegría, así como el vino. Entonces vamos a leer estos textos para que podamos entender el razonamiento que se está sacando aquí de este texto, la enseñanza que se está sacando aquí de este texto, y también ya vemos aquí la correlación. Observe que yo estoy hablando del hecho de que las tinajas fueron primero llenas de agua y después fue transformado en vino. Primero el agua, después el vino. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? La Biblia, como hemos visto, habla de la Biblia como siendo el agua y también el Espíritu Santo. Vamos entonces ver lo que los textos bíblicos nos hablan de este hecho del agua, que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Primera de Pedro 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de semente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas antes, algunos versículos antes, él habla de regenerados por el agua de la palabra, algo así. Me equivoqué aquí con el versículo, voy a corregir aquí después, pero habla exactamente del agua, ¿ok? Vamos a ver si es segunda de Pedro, por si acaso. Ok, aquí entonces tenemos que corregir este versículo. Juan capítulo 15, versículo 3, nos dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, Pedro habla aquí de que fomos renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios y que permanece para siempre. Después en Juan, Jesús dijo que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra de Dios nos limpia. Y el Salmo 19, el versículo 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces vemos que la palabra de Dios nos limpia, nos regenera y nos limpia. Y Jeremías capítulo 15, el versículo 16, donde está escrito, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí la afirmación de Jeremías, que recibió la ordenanza de Dios de que debería comer la palabra de Dios. Y él entonces afirma que la palabra de Dios fue gozo y alegría en su corazón. Entonces, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, que es el agua, nuestra vida va a ser regenerada, va a ser sanada, va a ser limpia. Y entonces vamos a experimentar el gozo y la alegría del Señor en nuestras vidas. Entonces, para disfrutar el vino, primero es necesario llenarse de agua.
Esto solo sucede cuando se obedece a todo lo que Jesús ordena. Entonces, observe cómo hay una enseñanza muy interesante, muy bonita en este texto y muy útil para nuestras vidas. Si deseamos disfrutar del vino, que quiere decir el gozo y la alegría del Señor en nuestras vidas, debemos primero llenar nuestra vida de agua, que es la palabra de Dios. Y entonces vamos a experimentarlo. Y para que esto suceda, observe que es necesario obedecer a lo que Jesús ordena. Otro detalle a considerar es el hecho de que el último vino era mejor y de mucha calidad. La Biblia también dice que el fin es siempre mejor que el comienzo. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, y otra vez para que estén observando, aquí ya hay las correlaciones. Observen cómo la correlación no es una cosa aparte. La correlación es algo que va a estar junto con nuestra reflexión, dentro de nuestra interpretación, de nuestro estudio, para que podamos entender mejor el texto bíblico. Entonces, Eclesiastés 7, versículo 8, dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Queremos nos fijar en esta primera parte, que el fin siempre es mejor que el principio. También la Biblia nos dice que la gloria de la segunda casa será mayor. En el profeta Ageo, capítulo 2, el versículo 9, que dice: la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos cómo la Biblia va nos mostrando y nos enseñando que cuanto más avanzamos en la presencia del Señor, mejor vamos a estar, más completos, más limpios, más perfeccionados, más llenos de la gloria del Señor. También dice que somos perfeccionados. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Palabras del apóstol Pablo, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También observe que la Biblia nos dice que este perfeccionamiento no es algo hecho en un momento, es un proceso que se va a cumplir hasta el fin de nuestra vida, hasta que estemos en la presencia del Señor. Y Efesios capítulo 4, el versículo 13 también dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y los versículos anteriores, si leemos, vamos a ver que Dios concedió dones a la iglesia para que los miembros de la iglesia, los hermanos del cuerpo de Cristo, fuera perfeccionado, como está escrito en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vemos aquí cómo es necesario que nuestra vida esté llena de la palabra de Dios para que podamos ser perfeccionados. Sin la palabra no vamos a ser perfeccionados. Y ahí, por último, la aplicación personal. Obviamente, aquí en este texto podría haber otras cosas que se podrían estudiar, observar, analizar para nuestra edificación. Pero aquí, como ejemplo, vamos a quedarnos solamente con este aspecto de la obediencia y de lo que significa la palabra y el vino, ¿cierto? El agua y el vino. Entonces, a la aplicación personal. Observe, necesito primera persona del singular. Necesito obedecer a todo lo que Jesús ordena, de manera incondicional, sin cuestionar.
me gusta cuestionar. Es importante que en la aplicación uno haga un autoexamen y sea sincero en admitir los problemas que se encuentran delante de los problemas de uno mismo delante de las enseñanzas de la palabra de Dios. Admitir sus errores, sus fallas, sus debilidades es muy importante para que podamos vencerlos, superarlos. También necesito conocer más la palabra para que pueda hacer como dice y disfrutar de sus beneficios en mi vida. Necesito y quiero mejorar. Señor, ayúdame. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una breve aplicación. Obviamente esta aplicación puede ser mucho más profundizada, mucho más específica, puede abordar otros aspectos individuales de la vida de uno. Esto es muy personal, como dice aquí. La aplicación es personal. Aquí tenemos simplemente un ejemplo para que usted pueda ver la importancia y la necesidad de que uno, de hecho, aplique lo que ha aprendido en la palabra de Dios en su vida personal. ¿Ok? Y aquí entonces finalizamos esta clase y nos vemos en nuestra próxima clase.